Bienvenidos a la clase número 3 de este curso completo de Excel, instrumentía, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a darle con la clase número 3, o sea, la clase número 3. Y ahora vámonos a donde dice columnas y filas. Ok, en este caso, en esta ocasión, vamos a aprender cuál es la diferencia entre una columna y una fila. Y es que en realidad la diferencia es muy sencilla, sin embargo, pues a veces puede llegar a ser un poquito tricky, ¿no? Así que bueno. Primero que nada vamos a ver cuáles son las columnas. Las columnas son las que están de manera horizontal. Como puedes ver esa pequeña flecha que te puso en la parte de arriba, las columnas son las que van de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, etc. Es decir, nuestras columnas son las letras, columna A, columna B, columna C, columna D. Y por otro lado, las filas son nuestros números. Fila 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, ¿no? Etcétera. Entonces, como te decía, en donde se cruza una columna con una fila, se hace una celda. Y esa celda, bueno, pues va a tomar el nombre de la columna más la fila. Es como cuando en la escuela te ponían a leer planos cartesianos. ¿Te acuerdas que primero leías X y luego leías Y? Exactamente igual. De hecho, si te fijas, pues las letras tienen el espacio de X, ya que van de manera horizontal, y los números te dan el espacio de Y, ya que van de manera vertical, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo que leer coordenadas, por ejemplo. Inclusive en un videojuego, las coordenadas se leen de la misma manera. Entonces, bueno, a continuación, vamos a ver cómo es que vamos a hacer algunas fórmulas con nuestras columnas y con nuestras filas. Por ejemplo, vamos a empezar primero por las columnas, ¿de acuerdo? Así que si tú recuerdas, teníamos algo que se llamaba cuadro de nombres aquí en la parte de arriba. Ese cuadro de nombres, como recordarás, nos va a servir para que nosotros podamos ver en dónde estamos parados en todo momento. Sin embargo, hay otra cosa para la cual nos va a servir y esa es para poder renombrar a nuestras celdas o a nuestros elementos. Por ejemplo, ¿qué te parece si en vez de poner, por ejemplo, igual a suma, yo sé que todavía no llegamos a la parte de las fórmulas, no te preocupes, pero bueno, si yo pongo igual a suma y selecciono lo de enero, fíjate cómo le doy al enter y ahí está mi resultado de lo que vendimos en enero. Sin embargo, voy a poder optar por otra cosa que es rebautizar mi mes de enero. ¿Y cómo le puedo hacer para bautizar a mis celdas? ¿Cómo le puedo hacer para darles un nombre nuevo? Bueno, fíjate bien. Primero voy a seleccionar la columna. A continuación, en la parte de arriba, le voy a dar clic en el menú de nombres y le voy a poner el nombre que tú quieras. Por ejemplo, le puedes poner enero, le puedes poner resultados o lo que tú quieras. Sin embargo, tienes una regla. ¿Cuáles son esas reglas? Es que no puedes ponerle un nombre que empiece con un número. Tampoco puedes tener espacios y te recomiendo que no sea un nombre que tenga menos de 3 letras. Porque si tiene menos de 3 letras puede ser que Excel se confunda y en vez de pensar que le estás dando un nombre va a pensar que quieres ir a esa celda, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo XXX, pues lo más probable es que me mande a una celda en la columna XXX, ¿no? Entonces no hay que hacerlo. Yo a este le voy a poner un nombre, o sea, literalmente podemos ponerle un nombre. Por ejemplo, yo a esta columna le voy a poner Juan. Le voy a dar el enter y fíjate cómo ahora este conjunto de datos se llama Juan. O sea, literalmente se va a llamar Juan. Así que si yo hago una fórmula como por ejemplo esta suma, en vez de ponerle todo este rollo, le puedo simplemente poner Juan. Y como puedes ver, se ilumina de color azul también en la parte de arriba. Y con eso pues ya tengo a mi Juan y ya tengo la suma de Juan. ¿De acuerdo? Así de fácil y así de sencilla. Sin embargo, este es un método que nos va a poder servir en caso de que nosotros no queramos que se muevan nuestros documentos. Porque permíteme decir una cosa. En el momento que tú bautizas una columna, eso se le llama referencia absoluta. Una referencia absoluta es aquella que no se mueve, ¿de acuerdo? Una referencia absoluta es aquella que no se va a mover en ningún momento, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo si agarro a Juan, que está aquí en la parte de arriba y lo muevo para la derecha, pues fíjate cómo van a ser todos pues de la misma manera. Entonces, esto es una referencia absoluta
ya que no importa para dónde me mueva, Juan siempre va a ser Juan. Digo, pues como la vida misma, ¿no? O sea, yo soy Antonio y siempre voy a ser Antonio, Juan siempre va a ser Juan. Entonces, lo que voy a hacer es que al mes de febrero le voy a poner, no sé, Pedro. Esto no es necesario que tú lo hagas, simplemente quiero enseñarte cómo funciona este sistema. Y aquí abajo, pues en vez de ponerle Juan, le voy a poner Pedro, ¿no? Ahí está, Pedro. Y bueno, se puede hacer lo mismo con absolutamente todas las demás sin ningún tipo de problema. Sin embargo, nada más para terminar rápido esto, pues lo que voy a hacer es una suma rápida y voy a sumar todo lo de aquí. Y ahora, ¿te acuerdas del granito que te enseñé hace rato? Aquí está ese granito. Vamos a agarrarlo y vamos a jalarlo hacia la derecha. Y con esto puedes darte cuenta cómo Excel automáticamente nos da los resultados de todo lo demás. A esto que acabamos de hacer se le conoce como referencia relativa. Después lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero se le conoce como referencia relativa, ya que cuando tú lo mueves se va a mover junto contigo y no vas a tener ningún tipo de problema con otra cosa, ¿de acuerdo? Por eso se llama referencia relativa. Y bueno, lo mismo va a pasar con las columnas, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema, no hay nada raro, simplemente vamos a ponerle una suma y vamos a seleccionar esto de acá, le damos al Enter y esto igual lo jalamos hacia abajo. Y como podrás ver, ya tenemos los resultados de todo. Y bueno, recuérdalo por favor, que no se te olvide, las columnas son las letras, las filas son los números, en donde se cruzan los dos es una celda. Y bueno, muchísimas gracias, esta fue la clase número 3. Hasta luego. Bienvenidos a la clase número 4, Instituto en